Bueno, hola a todos y bienvenidos a un nuevo video y estamos al fin, en el post del Gran Premio de Abu Dhabi. Por fin se terminó esta temporada horrible, que la verdad es que el reglamento dejó muchísimo que desear, con carreras aburridas que nadie se pasaba, que eran carreras que los neumáticos tampoco ayudaban porque eran carreras que era muy claramente de una parada en boxes. Y bueno, cerramos con una carrera que resume cómo fue esta temporada. Aburrida, por ahí un poco divertida en el sentido estratégico porque había equipos que hacían cosas distintas. Pero no hubo tanto, hubo algunos adelantamientos, así que no fue la peor carrera de la temporada. Pero bueno, sigo manteniendo que para mí la mejor fue la de Australia. Que fue la primera carrera de esta temporada y fue por la lluvia más que nada. Pero bueno, volviendo a la Fórmula 1, a la carrera como tal, tenemos nuevo campeón del mundo. Tenemos nuevo campeón del mundo y porque Lando Norris terminó tercero y se proclamó campeón como era esperable que sucediera. Primer título para el piloto británico y primer título de pilotos de McLaren desde el 2008, que su último ganador fue Lewis Hamilton. Y ahora Lando Norris vuelve a darle un título a la escudería británica y veremos si pueden repetir en 2026 con un reglamento, esperemos que mejor. Pero bueno, en esta temporada aburrida por lo menos se rescata que tuvimos pelea al título con un Verstappen que llegó in extremis, con un Piastri que revivió un poco al final y que parecía que se lo iba a llevar a mitad de año, pero al final un poco que pecheó, y con un Lando Norris que tuvo altibajos, pero al final cuando tuvo que poner la cara hizo buenas carreras, el mejor nivel salió cuando más se importaba. Y por eso se llevó el campeonato de pilotos. Vamos a arrancar con el uno por uno, que hay bastante de qué hablar. Y tenemos al último piloto clasificado. No hubo abandonos en esta carrera, que fue Franco Colapinto, con un fin de semana regular y que para Alpine en general fue malo. Fue esos fines de semana en el que ambos coches están últimos. Y este no fue la excepción, porque Colapinto clasificó en la última posición y después en carrera, si bien intentó subir alguna posición, en un momento subió una porque Lawson paró en boxes y como tenía una sanción lo adelantó. Después subió un par más por gente que iba a una parada más que los Alpine, pero después los Alpine hicieron otra parada, también lo fueron pasando. Entonces, mal ritmo para Colapinto, que si bien tuvo un ritmo similar a Gasly, era un poco más lento, se le iba alejando. Gasly de hecho termina con una sanción de 5 segundos y Colapinto igualmente termina atrás. Que es verdad que en las últimas vueltas se le estaba acercando, pero debido a que tuvo que dejarse pasar por Piastri, que venía sacándole una vuelta, esa diferencia se volvió a alejar y al final termina en la última posición. Con un Colapinto que la verdad que una temporada que básicamente es una temporada de aprendizaje, con un coche que no fue competitivo, que si bien yo creo que en algunas carreras dejó que desear, que pudo haber estado más adelante, especialmente cuando Gasly puntuaba y tenía buen ritmo y que no era solo un golpe de suerte. Pero yo creo que la primera prueba la superó, que es conseguir un contrato el año que viene. Y si Alpine mejora el año que viene, ahí va a ser cuando tenga que dar la cara a Colapinto, cuando ya no va a haber excusa. Es verdad que las primeras 6 carreras, los primeros 6 circuitos no los va a conocer, pero sinceramente creo que va a tener que mejorar un poco, que ser un poco más constante en cuanto al buen ritmo. Y si logra eso, yo creo que de ahí tiene una base muy buena para ir para adelante. Si el coche, como dije antes, es lo que promete ser y es un coche que pueda puntuar constantemente, por lo menos a principio de año. Lo que pasa es que cambio de reglamento implica que hay que tomar riesgos, y hay muchas veces que los equipos creen que la dirección correcta es para un lado cuando en realidad es para otro, y aunque tengas un montón de horas metidas en el desarrollo del coche del año siguiente, si no acertaste el camino, probablemente quedes último. No digo que Alpine no lo haya acertado, digo que hay que ser cauteloso. No es que porque sean el equipo que más tiempo lleva invirtiendo al coche del año que viene, signifique eso que van a estar primeros o que va a ser un éxito. Hay que esperar, hay que estar tranquilo, veremos en los test de pretemporada qué pasa. Pero como dije, volviendo a Colapinto, si mejora ese puntito que tiene que mejorar para ser más constante y en buenas posiciones, y puede medirle más a Gasly, vencerlo más seguido en posiciones que importen, yo creo que ese es el paso que tiene que dar en 2026 y de ahí puede dar más pasos en 2027. Pero por ahora le falta un poquito para decir que le está yendo bien como tal. Es muy rápido para juzgarlo igualmente, hay que verlo con un coche más competitivo. Pierre Gasly anteúltimo, tengo prácticamente lo mismo que mencionar para él que lo que dije con Colapinto, exceptuando lo último, que era lo de mejorar un puntito más. Gasly yo creo que ya es un pilotazo. Por ahí un piloto más de media tabla, pero es un piloto cumplidor y que siempre tiene buenos destellos.
Y la carrera el fin de semana de Gasly pareció al de Colapinto, nada más que adelante, clasificó 19º y después en carrera mantuvo esa posición, adelantó nada más a Lawson cuando cumple la sanción, después lo vuelve a adelantar Lawson, lo adelantan Hamilton, Tsunoda y después vuelve a parar en boxes. Y ya de ahí después sobre el final lo sancionan con 5 segundos por exceder los límites de pista varias veces. Entonces nada, con esa sanción, si bien al final estaba acercando a Lawson de vuelta, la sanción iba a ser imposible, que incluso si lo pasaba probablemente hubiese terminado en la misma posición. Y Colapinto no se le terminó de acercar, entonces terminó 19º. Un año de Gasly que la verdad es que bastante bueno, porque vemos el coche que tuvo Alpine, estuvo en puntos varias veces. Y yo creo que Gasly va a seguir en Alpine, va a seguir en el proyecto y veremos cómo sigue el año que viene. 18º tenemos a Liam Lawson, que estaba teniendo un fin de semana correcto, pero en carrera una sanción por manejar erráticamente contra Oliver Bergman lo terminó de sepultar, porque cuando para en boxes cumple la sanción y sale último por detrás de Colapinto y Gasly. Después lo puede adelantar a los Alpine, que igual debían otra parada, pero nada, esa sanción lo termina de matar. Después lo pasan Hamilton, Tsunoda y poco más para mencionar de Liam Lawson, sinceramente, de su carrera, que nada, y de su año la verdad fue de menos a más. Arrancó de manera muy complicada, porque recordemos que Lawson arrancó la temporada en Red Bull, lo cual a mí me había parecido apurado. Creo que en cierto punto estuve en lo correcto al hacer ese análisis, porque a las 2 carreras lo echaron. También me pareció, como me pareció apurado que lo hayan subido, me pareció apurado que lo hayan echado. Si con Duhan también me parecía apurado que lo hayan echado con 6 carreras. Con Lawson con 2 me pareció una locura. Pero bueno, volvió a Racing Bulls, con lo que eso significa para lo mental, y poco a poco fue mejorando. También, que comentó hace poco en una entrevista que hay un punto en la temporada en el que le pidió a los ingenieros que trabajen en darle una suspensión nueva para que se adapte más a su estilo de conducción. Estuvo mucho tiempo en el simulador para darles a los ingenieros una idea de cómo hacer esa suspensión o de a qué camino tomar al hacerla. Entonces, desde ese punto, Lawson fue mucho más, tenía mucha más confianza con el auto y se notó. Ha logrado terminar por delante de Hadjar en varias carreras. Esta vez no fue el caso. Y poco más para mencionar. 17º tenemos a Isaac Hadjar, que la verdad es que su fin de semana arrancó muy bien, porque en clasificación se metió en Q3, quedó en la 9ª posición, largó de esa 9ª posición, pero en carrera la estrategia de Racing Bulls fue extraña y bastante mala, porque arrancó la carrera con medio como la mayoría y se podía hacer una parada largando con medio si se extendía ese primer stint y se paraba, como hizo Verstappen por ejemplo, en la vuelta 25 y se ponía el duro. El tema es que Hadjar paró en la vuelta 14, puso el neumático duro y de ahí fue hasta el final, lo cual causó que obviamente ese neumático duro se vaya desgastando y los que paraban después, mucho después, iban a tener ruedas más frescas y lo iban a adelantar, y al final es lo que pasó. Terminó 17º, una carrera regular de Hadjar, pero también la estrategia no lo ayudó. 16º tenemos a Alexander Albon, que la verdad es que cierra el año de una manera bastante regular. Lo empezó bastante bien, pero en Williams Albon arrancó muy bien el año, Sainz lo arrancó regular y ahora lo termina Sainz muy bien y Albon regular. Es una lástima, porque la verdad es que venía teniendo un año bastante bueno. Pero bueno, Alex Albon con una clasificación mala, que clasificó 17º, viene quedándose en Q1 últimamente. Y después en carrera largó con el neumático blando, intentando hacer algo distinto. En la vuelta 8 paró, puso el neumático duro. Y en la vuelta 33 puso el neumático medio, pero la estrategia no le sirvió para subir demasiadas posiciones. Solo pudo adelantar a Isaac Hadjar y a Liam Lawson, y lo adelantó Nico Hülkenberg. Entonces poco para mencionar por parte del piloto tailandés, que bueno, termina este año y esperemos si en el año que viene puede ser un poco más constante. 15º tenemos a Andrea Kimi Antonelli, con un fin de semana bastante malo para el piloto italiano, que se vino quejando todo el fin de semana porque en clasificación quedó 14º, se quejaba de que no tenía agarre en las ruedas traseras, de que iba bastante mal, y en carrera parece que el problema persistió porque no pudo encontrar ritmo, porque sufrió bastante, y al final terminó en la 15ª posición, largó con el neumático duro, después paró, después de la mitad de la carrera paró para poner neumático medio, y poco más para mencionar por parte del piloto italiano, del Bambino, que tuvo un año espectacular. Yo creo que fue de menos a más. Yo creo que al principio todos esperábamos bastante a Antonelli por la forma en la que llega a Mercedes, pero arrancó regular y de a poco fue subiendo hasta que empezó a ser cada vez más regular en las posiciones, las primeras posiciones, no necesariamente de podio, pero sí el top 6.
Y al final Antonelli fue una pieza clave que le ayudó a Mercedes a conquistar el segundo puesto en el campeonato de constructores, que es bastante importante. Y poco más para mencionar del Bambino. Después seguramente haré un video rankeando todos los rookies de la temporada. Como para mí fue... cuál fue el mejor rookie, cuál fue el que no estuvo tan bien. 14º y despidiéndose de la Fórmula 1 tenemos a Yuki Tsunoda, que bueno, despidiéndose por ahora, por ahí en un futuro firma con otro equipo, pero eso es incierto. Yuki, que la verdad es que tuvo una carrera como viene teniendo, bastante mala. Por el fin de semana se metió en la Q3, que ya venía siendo positivo, quedó en la 10ª posición y después en carrera tuvo la responsabilidad de defender a Norris para que pierda tiempo, pero no lo pudo defender. Hubo una maniobra polémica que sinceramente voy a dar mi opinión ahora ya que estoy. Que Norris lo pasa en la primera recta con DRS que hay en el circuito de Abu Dhabi, lo pasa por afuera a Yuki Tsunoda. ¿Por qué lo pasa por afuera? Porque Yuki se va zigzagueando en la recta y cuando Lando se mete por el interior se vuelve a mover. ¿Qué hizo la FIA? Sancionó a Tsunoda con 5 segundos y a Norris lo dejó seguir. Esta acción despertó polémica en todo el mundo, básicamente. Que dijo, ¿por qué no sanciona a Norris? A Ricciardo lo habían sancionado por algo similar en Paul Ricard, donde un piloto lo forzó afuera, pero como él lo pasó por afuera, igual lo sancionaron. A Norris en Austin el año pasado lo sancionaron con 5 segundos por pasar a Verstappen por fuera de la pista. La sanción normalmente es de 10 segundos, pero en ese caso lo sancionaron con 5 porque Verstappen no le dejó espacio. Entonces la polémica acá en realidad no es por la maniobra en sí, sino por la inconsistencia de la FIA a la hora de sancionar. Yo sinceramente creo que lo que hizo la FIA es correcto. Después obviamente la FIA y sus inconsistencias siempre dejan que desear. Pero yo creo que hizo lo correcto porque si uno ve la maniobra, ve como Tsunoda va zigzagueando lo máximo que puede. Y cuando Norris ya elige para meterse por el interior y se está tratando de meter por el interior, vuelve a moverse hacia la izquierda. Por eso le llega la sanción, porque hubo un doble cambio de dirección. Y ahí Norris ya metió el coche y él también tiene que ir para la izquierda. Entonces, por eso lo termina pasando por afuera. Entonces yo creo que la sanción a Tsunoda está bien. El problema acá es la inconsistencia de la FIA. De igual manera, y esto ya sé que es contrafáctico, pero Norris le termina sacando 5 segundos al piloto que tenía atrás, que era Leclerc. Y en todo caso de que Leclerc lo pusiera en riesgo, yo creo que Piastri se dejaba pasar y lo frenaría a Leclerc para que Norris se distancie. De igual manera, para mí eso no era sanción para Norris. Se puede discutir porque sí. De hecho, el argumento que tiene la gente que dice que sí es válido, porque si la FIA antes sancionó esto y ahora no, es raro. Pero bueno, para mí, en una FIA sin errores, esto no es sanción para Norris. Pero bueno, volviendo a la carrera de Tsunoda, Norris lo termina pasando en esa recta, no lo pudo defender para nada, se defendió un poco más de Russell, pero después cuando llegó el momento de parar en boxes perdió un montón de posiciones, también porque Red Bull lo mantuvo en pista más de lo necesario a propósito para defenderse de Norris, pero al final no sirvió de nada. Y poco más para mencionar, mala carrera de Tsunoda, que por eso también se despide de Red Bull y de la Fórmula 1, ya que no consiguió asiento para el año que viene. 13º tenemos a Carlos Sainz, que también fue un fin de semana regular para él, no fue del mejor. Clasificó 12º, pero en carrera no tuvo tanto ritmo como para subir posiciones. También, al igual que Hadjar, hizo una parada. Él paró en la vuelta 18, no en la vuelta 14 como el piloto francés, pero tampoco fue una buena idea, ya que sobre el final esos neumáticos estaban bastante desgastados a comparación que el resto, y eso le terminó costando algunas posiciones. Y bueno, 12º tenemos a Oliver Behrman, que al igual que Hadjar, hizo la misma estrategia de Hadjar, clasificó 11º, paró en la vuelta 14, puso el neumático duro y de ahí hasta el final. Una estrategia que, como dije antes, para mí no fue la ideal. Pero a pesar de la estrategia, Behrman terminó en puntos, terminó 9º. Lo que pasa es que fue sancionado con 5 segundos por hacer más de un cambio de dirección, como Tsunoda, al tratar de defender una posición. Entonces lo sancionaron y quedó en la 11ª posición. Y lo mismo puedo mencionar de Gabriel Bortoleto, que tuvo una muy buena clasificación, clasificó 7º, pero hizo la misma estrategia que Hadjar y Behrman. Largó con el neumático medio, en la vuelta 15 paró, puso el neumático duro y estuvo en posiciones de puntos, pero después perdió posición con Stroll, perdió posición con Hülkenberg y perdió posición con Hamilton. Entonces se queda fuera de los puntos, lamentablemente, para Gabriel Bortoleto, que si bien fue el anteúltimo del campeonato de pilotos, yo creo que estaría bastante orgulloso con su primera temporada, especialmente con un Sauber que, si bien estuvo mucho más constante en los puntos que la temporada pasada, pero igualmente
no era el mejor coche y al final lo hizo puntuar varias veces, consiguió buenos resultados y yo creo que una buena temporada del brasilero que promete bastante en la máxima categoría. Décimo tenemos a Lance Stroll, que logró sumar un punto con un fin de semana que venía mal porque quedó 15º en la Q2. Al final logra sumar ese puntito, bien por él porque necesitaba sumar y porque tuvo una carrera aceptable. Sinceramente no tengo demasiado que mencionar de Lance Stroll, que cuando estaba viendo su carrera hizo un par de adelantamientos buenos, pero sinceramente vi en un momento que se puso décimo, también por la sanción de Berman. Y dije, bueno, ¿y qué voy a decir de Stroll? Porque no lo mostraron en ningún momento, salvo algún adelantamiento que hizo. Pero bien, con una estrategia atípica, porque Stroll largó con el neumático duro y recién paró en la vuelta 42, y ahí puso el neumático medio hasta el final. Y ya con ese neumático medio pudo subir bastantes posiciones y hacer buenos adelantamientos. Noveno y nuevamente con una gran carrera tenemos a Nico Hülkenberg, que clasificó en la 18ª posición. Parecía que no tenía chance de sumar y que el que iba a sumar era Bortoleto porque quedó en la Q3. Sin embargo, Hülkenberg largó con el neumático blando, paró en la vuelta 7 y puso el neumático duro y después se volvió a detener en la vuelta 42. Extendió bastante ese stint y después, como Stroll, con un neumático medio fresco, pudo adelantar a varios pilotos y meterse en puntos. Nada más para mencionar de Hülkenberg, solamente que gran carrera de él, otra vez en los puntos, con un ritmo muy bueno, con una remontada muy buena. Y una temporada excepcional porque logra su primer podio, algo que parecía imposible y que demuestra que sigue vigente. Octavo, Lewis Hamilton. La verdad es que no tengo demasiado para mencionar de Lewis Hamilton, lo de siempre básicamente. Clasificación horrible, en carrera subiste 10 posiciones y bueno, clasificaste mal. Pero bueno, la verdad es que se terminó la temporada. No me caliento más con Ferrari. Se terminó la temporada, el año que viene me vuelvo a enojar. Esperemos que haya por lo menos una victoria. Pero bueno, estoy pidiendo demasiado, parece. Hasta los de Mercedes tuvieron una victoria este año y ojito con Mercedes el año que viene. Tuvieron 2 victorias este año, Mercedes. Sí, tuvieron 2 victorias este año. Y ojito con los de Mercedes. Pero bueno, Hamilton lo de siempre. Clasificó 16º, quedó afuera en Q1 y en carrera tuvo una buena estrategia. Largó con neumático blando, paró en la vuelta 8, después puso el neumático duro, paró en la vuelta 31 y de ahí puso el neumático medio hasta el final. Pudo subir bastante posiciones, tuvo adelantamientos muy buenos, la verdad, muy estéticamente lindos los adelantamientos de Lewis Hamilton. Y poco más para mencionar, subió posiciones, quedó en los puntos. Cuarto quedó Ferrari en el campeonato de constructores y listo. Nos olvidamos de este año, queda en el olvido. Gracias Leclerc por los podios, gracias Hamilton por la victoria en la sprint de China, que es lo único que pudimos festejar en todo el año. Vamos a 2026 y esperemos que no sea tan malo como este, porque la verdad, desde 2020 es el peor Ferrari. Séptimo y con un gran resultado tenemos a Esteban Ocon, que largó con neumático medio, paró en la vuelta 19, puso el duro hasta el final. Y de ahí, nada, fue subiendo posiciones, tuvo buenos adelantamientos también, peleas con los Sauber, pasó a Bortoleto, pasó a Hülkenberg. Clasificó octavo también, la verdad, una muy buena clasificación por parte de Esteban Ocon. Y ahí ya ganó una posición incluso, así que muy buena carrera de Ocon, que tuvo un año, la verdad es que bastante positivo. Sexto tenemos a Fernando Alonso con una gran carrera del piloto asturiano, con un muy buen fin de semana, que siempre a comparación de su compañero de equipo está mucho más arriba, porque es el primer piloto en la historia que le gana todas las clasificaciones a su compañero, porque en 2009 lo hizo con Nelson Piquet Jr., en 2018 lo hizo con Stoffel Van Dorn, y en 2025 lo hizo con Lance Stroll. Todas las clasificaciones que va adelante del piloto canadiense. Después en carrera han pasado cosas distintas, pero bueno, Alonso clasificó sexto y largó con medio. En la vuelta 16 puso el neumático duro hasta el final. Y poco más para mencionar, sinceramente se mantuvo en esa sexta posición. Muy bien Alonso, que en la largada fue muy buena, se pudo ponerse a pelear con Russell, pudo pelear con Leclerc, pero después evidentemente esas posiciones la pierde. Y poco más para mencionar, Alonso la verdad buena carrera y termina el año, un año que él también quería que termine rápido. Veremos si en 2026 Aston Martin es lo que promete, porque la verdad es que tenemos un 2026 que por lo menos es prometedor en la cantidad de equipos que están compitiendo o que pintan competir, porque tenemos a McLaren, que es el último campeón, Red Bull, que obviamente peleó el campeonato, va a ir por el de 2026 también, Mercedes, que dicen que está muy serio para 2026, Aston Martin, que tiene a Adrian Newey a la cabeza, a Fernando Alonso, que obviamente quiere volver a ganar, y tenés también, bueno, tenés los equipos nuevos que no van a estar para pelear el campeonato, pero van a traer incertidumbre, y bueno, tenés a Ferrari, que bueno, veremos cómo viene el año que viene. Quinto tenemos a George Russell con una carrera regular. Clasificó cuarto, pero en la largada largó otra vez. Se apagaron rápido los semáforos y lo agarró desprevenido a George.
lo pasa Leclerc y lo pasa también Fernando Alonso. Después recupera la posición con Alonso y se mantiene por detrás de Leclerc para en la vuelta 14 tratando de hacerle un undercut al piloto monegasco y a Lando Norris. Al final no lo consigue y después va hasta el final con ese neumático. Decisión errónea, al final Leclerc le saca 20 segundos, vuelve a parar Leclerc, vuelve a parar Norris y ya no podía pelear por el cuarto puesto. Entonces, quinto lugar, carrera regular para Russell, pero que con Mercedes se aseguró el segundo lugar en el campeonato de constructores, que es lo mejor a lo que podían aspirar, así que veremos el año que viene si cumplen la promesa de ser el mejor equipo del resto. Cuarto y con una muy buena carrera tenemos a Leclerc, que en clasificación, a pesar de que el coche iba para todos lados como este Ferrari, quedó quinto. Después, post clasificación, dijo que quería terminar en el podio y casi lo consigue, si bien al final Norris se le termina distanciando bastante. La largada fue muy buena, peleó con Norris, le quería arrebatar el tercer puesto, al final no pudo. Se protege del undercut que le intentó hacer Russell en la vuelta 16 para en boxes por el neumático duro. Ahí pensé que iba a ir hasta el final como el resto aparentaba ser, pero se vuelve a detener también intentando poner un poco en jaque a Norris en la vuelta 39. Pone el neumático medio y de ahí fue hasta el final. No se pudo acercar a Norris, de hecho Norris se le alejó un poco. Y poco más para mencionar de la carrera de Leclerc, que la verdad es que fue muy buena. Y al final cuarto lugar en el campeonato de constructores Ferrari, con un año bastante olvidable, que no consiguieron ninguna victoria, algunos podios, pero bueno, Leclerc y Hamilton yo creo que ya están pensando en 2026 y a esperar de que el coche sea competitivo. Tercero y nuevo campeón del mundo, finalmente, merecidísimo, aunque haya mucha gente que lo critique, merecidísimo el campeonato de Lando Norris. Sinceramente, un campeonato que tuvo sus altibajos, que en un momento parecía que se lo iba a llevar Piastri porque Lando no daba pie con bola, no lograba concentrarse, no lograba terminar de asegurar ni de maximizar los resultados que podía conseguir, cometía errores, pero en la segunda mitad del año se concentró, se dio cuenta de que tenía que cambiar. El abandono en Zandvoort fue clave, el abandono en Zandvoort que parecía ser un golpe en el Mundial a favor de Piastri, porque Piastri gana la carrera y si bien Lando estaba segundo, termina abandonando, le saca 25 puntos más. Al final ese abandono lo termina despertando a Norris, también aprovechando el parón veraniego, lo despierta a Norris, remonta en el campeonato poco a poco, le va sacando puntos a Piastri, lo termina adelantando en Singapur si no me equivoco, y ya de ahí, si bien hubo momentos tensos, hubo momentos en los que por ejemplo en Las Vegas, que lo terminan descalificando a ambos y que Verstappen se venía acercando hace tiempo. Bueno, en Italia obviamente con el episodio de que Piastri lo deja pasar porque la parada de Lando había sido mala, que obviamente McLaren un poco que benefició a Norris. No me parece que haya sido exagerado tampoco como lo quieren hacer ver, pero bueno, beneficia un poco a Norris, eso es verdad. Pero ya para Abu Dhabi, si bien los tres llegan con chances, también en Qatar, que cómo lo salvó a Norris haber pasado a Antonelli en Qatar, porque si no lo pasaba Antonelli, el tercer lugar no le servía para ser campeón. Para mí igual Piastri se iba a dejar pasar, pero bueno, eso es otro tema. Y nada, una carrera que él sabía lo que tenía que hacer, clasificó segundo, en la largada lo pasa Piastri, tampoco lo pone resistencia, así que probablemente estaba hablado. Largo con el neumático medio, para en la vuelta 16, puso el neumático duro y después para en la vuelta 40 para protegerse de Leclerc, salió por delante y le fue sacando tiempo a Leclerc y al final terminó en la tercera posición y se llevó el campeonato del mundo, un campeonato del mundo merecidísimo. Que la verdad aplaudo a Norris por lo mental, porque la verdad es que podía caerse muy fácilmente y al final resistió y pudo levantarse. Y la verdad es que un poco más para mencionar, Norris campeón, primer título para él y veremos si es el primero de muchos. También depende cómo esté el coche el año que viene, pero veremos si sigue o si quizá el año que viene se lo lleva otro piloto. Segundo tenemos a Oscar Piastri, otro candidato al Mundial que no pudo ser, que sinceramente Piastri clasificó tercero en la largada, largó con el neumático duro, adelantó a Norris y después durante la carrera permaneció en pista mucho tiempo tratando de buscar si había una bandera roja o algún safety car. Al final no salió, en la vuelta 41 paró, puso neumático medio y fue hasta el final y termina en la segunda posición a 12 segundos y medio de Max Verstappen. Y poco más para mencionar, carrera aceptable de Piastri, que al final yo creo que el campeonato lo termina perdiendo él de cierta manera porque tenía la ventaja por varios puntos, por más de una carrera de ventaja, y al final comete muchos errores a partir de Azerbaiyán, que tiene esa caída que hemos visto en otras temporadas. Muchos lo llaman sabotaje, yo lo llamo que esos circuitos no se le dan bien a Piastri. Y poco más. Para mí lo termina perdiendo él, y cuando despierta, que es en Qatar, que gana el sprint y por culpa de McLaren no gana
la carrera. Ya es muy tarde y al final termina tercero en el campeonato de pilotos, algo que yo creo que a mí, si soy Piastri, me dolería más quedar tercero que segundo, porque si quedas segundo quedas por detrás de tu compañero, pero quedaste tercero después, detrás de un Verstappen que tuvo que remontar una barbaridad de puntos. Entonces, bueno, igualmente Piastri le queda mucho, es recién su tercera temporada en Fórmula 1. Yo creo que va a seguir levantando y que es material de futuro campeón del mundo, definitivamente. Y bueno, hablando de McLaren, que para mí la culpa fue de McLaren de que no hayan ganado en Qatar. Esta vez, para mí fue gracias a McLaren en parte que el resultado que consiguieron, porque la estrategia fue bastante buena, la verdad no le puedo poner ni un pero. A Norris le hicieron 2 paradas, a Piastri era una estrategia más relacionada con la suerte para buscar un safety car o alguna bandera roja, pero sinceramente fueron estrategias muy buenas que al final les terminaron asegurando el segundo y tercer lugar respectivamente. Por último, el ganador, el piloto con más victorias esta temporada. ¿Quién lo hubiera dicho hace 3 meses que Verstappen iba a ser el piloto con más victorias en esta temporada? Pero lo es, 8 victorias para él, 7 para ambos McLaren. Y ganó la carrera, hizo todo perfecto este fin de semana, pero lamentablemente no dependía de él de ganar el campeonato. Red Bull, quieras que no, terminó despertándose muy tarde, también ayudado por McLaren, igualmente porque McLaren perdió puntos muy absurdos que no debería haber perdido. Y que sinceramente Verstappen no se lo puede criticar, porque si bien tenemos parte de la temporada que obviamente si Verstappen no chocaba a Russell en España era campeón, si Antonelli no lo chocaba a Verstappen en Austria era campeón. Podemos meter mucho de eso, si pasaba, al final obviamente las cosas pasan y después hay que ver cómo uno las soluciona o uno reacciona ante esa situación. Red Bull se veía muy atrás en el campeonato, podía haber dicho, bueno, este campeonato chau, vamos al 2026, pero dijo no, vamos a pelear este campeonato, vamos a ver si podemos mejorar el coche. Mejoraron el coche y desde la segunda mitad del año dominaron prácticamente. O sea, si bien hubo victorias que se las fueron repartiendo los McLaren, Red Bull estuvo muy bien en esta segunda mitad del año, por eso también llega a la última carrera con chances y era muy difícil que se lo lleve porque dependía de que Norris termina fuera del podio, pero Verstappen hizo todo lo posible, lo intentó y sinceramente no puedo quejarme. Veremos en 2026 cómo se ve Red Bull con su nuevo compañero Isaac Hadjar y veremos cómo reacciona McLaren, cómo viene Mercedes, porque tendremos un 2026 que si el reglamento ayuda, pinta muy interesante. Y muchas gracias por ver, la verdad. Un placer haber estado acá grabando todos los análisis de la temporada. No creo que sea el último video del año, probablemente grabe alguno otro, probablemente rankeando los rookies. Pero la verdad es que sí, un placer sentarme acá a grabar. Y de todos los análisis de todas las carreras los tienen disponible en mi canal de YouTube. La verdad bastante orgulloso de haber hecho todo el análisis de todas las carreras. Me falta sentarme a editar pero bueno, va a estar disponible probablemente el lunes. Y poco más para mencionar. Gracias por ver, gracias por acompañarme toda esta temporada. Nos vemos en la siguiente por más y hasta luego. Ah, eso, una cosa. Puntuación de la carrera, un 5 o un 4, creo que un 5. Y nada. Campeonato bastante aburrido. Es lo que hay, a veces pasa. Esperemos que el reglamento que viene sea más interesante. Y bueno, gracias por todo. Nos vemos en el próximo.